En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a su encuentro!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Parábola de los talentos. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y se presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que me he ganado». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo». Mas su señor le respondió: «Siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías de haber entregado mi dinero a los banqueros. De este modo
al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Quitarle por tanto el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá al rey, a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: Os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Conspiración contra Jesús. Cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y matarlo. Comentaban, sin embargo: durante la fiesta no, para que no haya una algarada entre la gente. Unción en Betania. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y comentaban: ¿para qué este despilfarro? Se podría haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les recriminó: ¿por qué molestáis a esta mujer? Si ha hecho conmigo una obra buena. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipándose a mi entierro. Os aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para que su recuerdo perdure. Traición de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo:
¿qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Preparativos para la cena pascual. El primer día de los Ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te hagamos la preparación para comer la Pascua? Él respondió: Id a la ciudad donde fulano y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Anuncio de la traición de Judas. Al enterarse, se puso a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Le respondió: Tú lo has dicho. Institución de la Eucaristía. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Predicción de las negaciones de Pedro. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Añadió Pedro: Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Agonía de Jesús. Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí, velad conmigo. Él se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Volvió entonces donde los discípulos y les dijo: Ahora ya podéis dormir y descansar. Sabed que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar ya está cerca. Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, detenedlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús replicó: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le detuvieron. En eso, uno de los que estaba con Jesús echó mano a su espada, la sacó hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondrá al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que debe de suceder así? En aquel momento dijo Jesús a la gente: Habéis salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, una vez dentro, se sentó con los criados para ver en qué acababa todo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 2 que dijeron: Este dijo: Yo puedo destruir el santuario de Dios y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿No oyes lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: Tú lo has dicho, pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos: Es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle, y otros le golpeaban, mientras decían: Adívínanos, Cristo, ¿quién te ha pegado? Negaciones de Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Entonces se acercó a él una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareo. Y de nuevo lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eras de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo. Pedro se acordó entonces de aquello que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús llevado ante Pilato. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Muerte de Jesús. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos respondieron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre». Después de deliberar, compraron con ellas el campo de alfarero, para dar sepultura en él a los forasteros. Por esta razón, ese campo se llamó Campo de Sangre, hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado a aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Jesús compareció ante el procurador, que le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús declaró: «Tú lo dices». Pero mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dijo Pilatos: «¿No oyes de cuántas cosas te acusan?». Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía concederle al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Aprovechando que estaban reunidos, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo?». Pues sabían que lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?», respondieron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo?». Respondieron todos: «Sea crucificado». «¿Pero qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: «¡Sea crucificado!». Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». Y todo el pueblo respondió: «Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Coronación de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio,
y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron en la mano derecha una caña. Después, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y tras escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. La crucifixión. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez crucificado, se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Y al mismo tiempo que a él, crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Jesús en cruz ultrajado. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Este es el Rey de Israel. Pues que baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. De hecho, dijo: soy hijo de Dios». De la misma manera le injuriaban también los bandidos crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, cubrió la oscuridad toda la tierra. Alrededor de la hora 9ª, clamó Jesús con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «Este llama a Elías». Y enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: «Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle». Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y después de que él resucitara, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro.
Custodia del sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego a la gente: ha resucitado de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y asegurarlo como ya sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como de relámpago, y sus vestidos blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aparición a las santas mujeres. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡Salve! Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Aparición en Galilea y misión universal. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo.